Damos gracias a Dios que el Señor nos concede estar en este lugar un domingo más para celebrar la gloria de Cristo, su resurrección, su vida, su victoria. Porque aunque suene trillado en el ambiente del cristianismo, tenemos a un Dios vivo. Tenemos a un Dios que vive, que reina, que está sentado a la diestra del Padre, a Jesucristo nuestro Señor, y le servimos a Él y nos gozamos en este día en Él. Él prometió su presencia especial cuando su pueblo se reuniera a adorarle en este día, y estamos contentos porque estamos en su presencia. Gloria a Dios por esto. Mateo capítulo 10, vamos a estar exponiendo los versos del 16 al 22. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre, te damos gracias porque nos concedes hoy, Señor, estar delante de tu presencia para escuchar tu palabra, para ser instruidos por tu verdad, para alimentarnos, Señor, a través de ella, para edificarnos, para consolarnos. Creemos, Señor, que tu palabra es alimento espiritual para nosotros y por eso te lo agradecemos. Te pedimos, oh Dios, que hagas de nuestras vidas, de nuestros corazones, depósitos, Señor, que puedan retener esta bendición que tú nos das, estas palabras que tú nos das. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, que tome tu palabra, Señor, y la haga útil en nosotros, Padre, para tu gloria, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, bendito Dios. Te rogamos, Señor, que hagas tú esa obra sobrenatural en nuestras vidas. Glorifícate a través, Señor, de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mateo capítulo 10, verso 16. Mira lo que dice este versículo. Y he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sabemos que estas palabras fueron dirigidas a los apóstoles en ese momento en que ellos estaban siendo enviados a enseñar, a predicar, a hacer esa extensión de lo que Jesús ya estaba haciendo en su ministerio terrenal. Esas palabras fueron para los apóstoles una vez que ellos estaban saliendo a emprender ese ministerio en el nombre del Señor Jesús. Jesús les otorgó a estos 12 hombres, y solo a estos 12 hombres, ese alto honor de ser llamados apóstoles. Así que están aquí estos hombres a punto de salir en esa primera encomienda, en esa primera tarea por realizar en el nombre de Cristo. Pero antes de que ellos fueran, Jesús les da estas palabras. Jesús les ve que es necesario que ellos escuchen esta advertencia. Ellos, antes de ir y hacer algo en el nombre de Cristo, tenían que calcular el costo. Tenemos nosotros que imaginar a estos hombres entusiasmados. Se les ha otorgado un honor, fueron escogidos de entre todos los discípulos. Solamente estos 12 fueron llamados y enviados. Imagine usted la emoción, el entusiasmo que sentían por lo que estaban a punto de iniciar.
por lo que estaban a punto de hacer. Quizás en sus mentes solo había el vislumbre de que iban a tener un éxito sin dolor. Quizás ese entusiasmo hacía que su corazón solamente tuviera lugar para una expectativa de que todo iba a ser rápido y que todo iba a ser fácil y que no iba a haber sufrimiento. Todas esas esperanzas o expectativas elevadas que ellos quizá tenían en su corazón necesitaban un freno. Y aquí tenemos a Cristo ahora dándoles una descripción completa de lo que ellos habrían de recibir una vez que fueran a hacer la obra de Cristo. Ellos debían de entender una verdad que hasta el día de hoy nos es útil a todos los cristianos. Si usted lee más adelante, Jesús les dice unos versos más abajo, Él les dice que no es el comienzo lo que les va a garantizar una recompensa, sino en las propias palabras de Jesús. Él les dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Están llenos de entusiasmo? ¿Están llenos de expectativas? Escuchen bien, no es así de fácil. Hay un costo que tendrán que pagar. Son 12 los que van a iniciar como apóstoles, pero ¿serán acaso los 12 los que recibirán la recompensa de un apóstol? ¿Serán acaso los 12 los que recibirán al terminar esa recompensa que tiene un apóstol? No es como inicia, sino que es el que persevere hasta el final. Hermanos, nosotros podemos exaltar las virtudes de nuestro Cristo al ver cómo Él se comportaba y cómo Él era totalmente diferente a cualquier otro líder. ¿Qué virtud podemos notar en Cristo? Yo quiero decirles, yo veo a un Cristo honesto, transparente. Él nunca se resistió a decirle a las personas lo que podían esperar si le seguían. Y en esta ocasión el Señor no los envió con esas expectativas elevadas, sin antes advertirle y ser genuino, ser transparente con los suyos y decirles lo que habrían de enfrentar. Él es honesto. Cristo es verdadero, Él es la verdad. No hay doblez en Él. Él es único. Recordemos que una vez, en una ocasión, un hombre le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Tienes expectativas altas? Necesito ser transparente contigo. No es así de fácil. ¿Quieres seguirme? No es así de sencillo. Él conoce los pensamientos del hombre y Él sabe cuando las expectativas o nuestras emociones nos llevan a vislumbrar las cosas perfectas. Pero el Señor en su palabra, porque Él es verdadero y porque Él es genuino, nos ha dejado toda la verdad en su palabra y nosotros podemos saber qué esperar. Jesús no es como el mundo que miente para ganar adeptos. El mundo ofrece a las personas un camino lleno de rosas. El mundo ofrece siempre comodidad, tranquilidad. El mundo promete que se van a cumplir todas tus expectativas egoístas, carnales.
todas tus ambiciones. Eso es lo que siempre promete el mundo a través de sus sistemas. Pero Jesús ofreció algo muy distinto. A sus adeptos, a sus seguidores, Jesús fue claro y les ofreció algo muy distinto. Jesús les promete a sus apóstoles tribulación y muerte. Y es lo que hoy vamos a ver. Y la historia demuestra que la advertencia que Jesús hace a sus seguidores es verdadera. La historia nos demuestra que Jesús hablaba en serio cuando habló acerca del costo de obedecer y de servir a Cristo. Un hecho innegable es que los apóstoles de Cristo, excepto Juan, fueron apedreados, decapitados, colgados, fueron crucificados, sufrieron muertes horrendas. La iglesia tiene que aprender de nuevo que no debemos atraer a las personas ofreciéndoles una vida fácil. Seguir a Cristo, ser cristiano, es ser enviado a estar en medio de los lobos. El verdadero evangelio es un llamado al corazón a emprender algo realmente heroico. Se necesita valor. El reino de los cielos sufre violencia, está lleno de lobos, pero solamente los valientes lo arrebatan. No es para todos. No es para todos. Jesús fue claro, Lucas 9:24. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El evangelio es un evangelio sangriento. Así ha sido descrito por muchos escritores puritanos. El evangelio es sangriento, es sacrificio, es dolor, es sufrimiento. ¿Acaso alguien podría aceptar un evangelio así? ¿Alguien podría escucharme en esta mañana o a través de este video y preguntarle: pues ¿a quién le interesa un llamado como este? Un llamado a algo tan difícil. Bueno, yo he visto, y la historia narra también cómo a los hombres responden a este tipo de llamados, y no necesariamente en el asunto de la salvación. Hombres que responden a llamados a morir, a sacrificarse. Seguramente usted vio la película El Corazón Valiente. William Wallace, protagonizada por Mel Gibson. Una película que está basado en hechos reales acerca de este héroe nacional para los escoceses. Este hombre, William Wallace, se enfrentaba en esa batalla ante el ejército inglés, y el ejército de Wallace era un puñado de bárbaros, de gentes mal armadas, con palas, machetes, con herramientas de arado, contra un ejército poderoso y numeroso. Y en esa última batalla, donde ellos sabían y sentían que iban a morir, William Wallace levanta la voz y se dirige al ejército y les dice: huid y viviréis un poco de tiempo al menos. Y cuando estéis en vuestro lecho de muerte dentro de muchos años, ¿no cambiaréis todos los días desde aquí hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad de volver a estar aquí y matar a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. De esta manera hizo ese llamado a estos campesinos, y todos aceptaron el llamado y salieron a luchar en contra de sus enemigos, aún dispuestos a morir. ¿Cómo
¿cómo no habríamos nosotros de aceptar el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo a salir y a estar dispuestos a entregar nuestra propia vida a causa del reino de los cielos? Hubo un general llamado Garibaldi, en 1849, cuando la ciudad de Roma, después de que la ciudad de Roma fue sitiada por mucho tiempo y la gente estaba muriendo de hambre, cuando el Papa había huido de la ciudad y solamente se esperaba la muerte de todos en esa ciudad, Garibaldi, el capitán, se levanta y dirige estas palabras a sus seguidores: soldados, todos nuestros esfuerzos contra las fuerzas superiores han sido inútiles. No tengo para ofreceros más que hambre y sed, sufrimiento y muerte. Pero llamo a todos los que aman a su país a que se me unan. Y miles y millares de personas que vivían en esa ciudad siguieron el llamado de este hombre a pelear y a entregar sus vidas. Hermanos, Jesús está aquí haciendo un llamado a estos hombres que le van a servir y les está advirtiendo y les está diciendo que van a tener 3 clases de grandes adversidades y tendrán que estar dispuestos a morir. La primera adversidad será por parte de la religión. La segunda, Jesús les garantiza que tendrán adversidad por parte del gobierno, por parte del Estado. Y la tercera adversidad les dice, tendrán adversidad por parte de su propia familia. Es un evangelio costoso. Jesús se los dice usando esta analogía que acabamos de leer: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ya hemos hablado acerca de esta figura, que las ovejas son animales que son sumamente dóciles, que son débiles y que son indefensas ante sus depredadores. Necesitan cuidados. Y nosotros hemos escuchado también usar esta metáfora en otro contexto, donde Jesús advierte que los lobos son los falsos maestros que van a venir y van a intentar engañar. Pero en esta parábola los lobos no son eso. No son los falsos maestros. En esta parábola hay un cambio. El lobo sigue siendo la figura de ese animal feroz que no perdona, que es agresivo, que ataca, que es una fiera que prende a su víctima, y una vez que se prende de ella no la va a soltar nunca hasta que muera. Jesús nos está hablando aquí de estos lobos, no de una manera literal como animales, sino nos está diciendo que estos lobos son personas, o que son grupos de personas que actúan de esa manera como fieras, que están dispuestas a destrozar y a matar a las ovejas. Los lobos representan a esas personas que están en contra de los mensajeros de Cristo. Los lobos son las personas que se deleitan en hacer callar a los mensajeros de Cristo, a las ovejas del Señor. Ahora, en esta metáfora Jesús nos dice cuál debe de ser la actitud de los mensajeros, cuál debe ser el espíritu, la mentalidad de las ovejas ante los lobos. Dice, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es una ordenanza. ¿Qué debemos hacer? Sean prudentes. Van a estar en medio de las fieras. ¿Qué debemos hacer? Sean prudentes, sean sencillos. Es decir, sean prudentes, sean cuidadosos. Sean cuidadosos. Ser prudentes consiste en guardar silencio cuando tienen que quedarse callados. Van como mensajeros a predicar el evangelio, pero tienen que usar la prudencia. ¿Hay fieras dispuestas a hacerlos callar? Sí, pues por eso tengan cuidado.
tienen que ser muy prudentes, tienen que guardar silencio cuando tienen que guardar silencio. A veces van a tener que mantener secretas sus convicciones religiosas a fin de evitar persecuciones innecesarias. Cuando estudiamos historia de la iglesia, ustedes recuerdan que cuando hablábamos acerca de los mártires, estudiamos cuál era la forma en que actuaba la iglesia en medio de la persecución. Y leíamos y vimos documentos donde los cristianos no iban al martirio, trataban de evitar el martirio. Y el martirio era la última opción, porque ellos entendían, tenemos que ser prudentes. Y aquellas personas que eran fanáticas y que abiertamente andaban buscando problemas para que los mataran porque pensaban que así iban a ser mejores cristianos, eran condenados por los mismos cristianos. Decían, ellos están mal. Jesús les dice a sus discípulos, van a ir en medio de los lobos, pero ustedes tienen que ser prudentes. Hermanos, usted también tiene que ser prudente. Tiene que actuar con prudencia, no como un fanático. Tiene que ser prudente. Hay maneras, hay formas, hay tiempos. Tiene que pedir sabiduría a Dios para no echarse problemas de una manera innecesaria. Hay veces que no son necesarios los conflictos. Jesús le dice, va a haber conflictos, sí, pero hay veces que esos conflictos tú te los vas a traer porque eres imprudente. Y esas cosas no agradan a Dios. Los conflictos innecesarios no agradan a Dios. Tenemos que ser prudentes. No debemos de estar buscando ser odiados. No deben los discípulos los apóstoles que iban a predicar, no debían de ir buscando problemas, tratando de imponer sus convicciones religiosas a todo el que se encontraran. Tenían que ser prudentes. La prudencia nos enseña, hermanos, a tomar en consideración el lugar, la hora, las circunstancias. Y aquí, hermanos, tenemos que, Dios nos tiene que ayudar en esto. Tenemos que estar siendo guiados por Dios para que el Señor nos guíe en esto. Por eso les digo, esto es algo muy difícil de obedecer. Sean prudentes, esto no es sencillo. Bueno, luego lo segundo que les dice, que la segunda actitud que debían de tener ellos era esa, que debían de ser sencillos como palomas. ¿Qué significa sencillos? Primero les voy a decir qué no significa ser sencillos. Ser sencillos no significa ser tontos. Ser sencillos no significa ser un ingenuo. No. Ser sencillo, Jesús les estaba diciendo, ustedes tienen que ser puros. Tienen que ser inocentes. Los van a acusar, los van a señalar. Pero ustedes tienen que ser siempre inocentes. Tienen que estar siempre inocentes. Siempre tienen que ser íntegros. Tienen que ser pacíficos. Porque van a ser juzgados. Van a ser señalados. Algunos, por otra parte, confunden el ser pacífico con el ser cobarde. Algunos cometen ese error. Dicen, no, es que yo no quiero problemas. Por eso no predico el evangelio, porque no quiero problemas. Yo soy como una paloma, soy pacífico. Ese es un extremo, por eso les digo, es difícil. No tenemos que caer en ninguno de esos extremos. Cuando realmente son cobardes, creen que son pacíficos. Cuando son indiferentes ante las necesidades de las almas, dicen, no, es que yo no quiero problemas, no me quiero meter en conflictos. Prefiero tener las cosas tranquilas con esta persona, con estos amigos o con esta parte de la familia. Es difícil ser prudentes y ser también sencillo. La prudencia cristiana, entonces, hermanos, contiene
estas dos cosas. Tanto un celo santo por el Evangelio, pero también contiene discreción. Debe uno de ser discreto, como les he dicho, para no despertar una oposición innecesaria. Ahora vamos a ver estas tres cosas que les dije. Jesús hace estas tres advertencias. Esta es la ilustración, esta es la analogía que Jesús hace. Van a ser como lobos. Bueno, pero ahora Jesús va a describir cuáles son esos lobos, cuáles son esas fieras. Dice el versículo 17: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Hermano, primero es la persecución. Jesús advierte sobre la persecución por parte de la religión. A la religión no le gusta que se le incomode. Si alguien altera la tranquilidad de la religión, tiene que estar dispuesto a recibir una respuesta que la religión ya tiene preparada para estas personas que causan molestias. La religión se va a encargar de tratar con aquellos que están incomodando. La religión que se viste de obras y de tradiciones de hombres siempre se va a sentir amenazada cuando alguien lleve el evangelio de la gracia de Dios. Como la religión falsa siempre está llena de costumbres y de cosas que no es el evangelio, cuando alguien llega y predica el evangelio de la gracia, la religión se va a incomodar. ¿Y qué somos los cristianos sino aquellos, como dice Hechos, aquellos que trastornan, que incomodan, que sacuden al mundo? Eso es lo que el cristianismo ha sido y sigue siendo y debe de seguir siendo. El cristianismo verdadero debe de incomodar a cualquier religión que nos predique el evangelio de la gracia. Guardaos de los hombres, porque los van a entregar a los concilios, van a ser juzgados por la religión y los van a azotar en las sinagogas. Jesús les dice a sus apóstoles: tienen que estar dispuestos a sufrir el odio y la enemistad de la religión. Recordemos que los judíos condenaban a sus propios compatriotas en las sinagogas. Si había que juzgar a un judío, no lo llevaban a un tribunal civil. Los judíos, como estaban bajo el imperio romano, los judíos primeramente trataban el asunto en la sinagoga, y ahí en la sinagoga eran acusados, regularmente eran acusados por quebrantar la ley mosaica. Jesús sabía que sus apóstoles iban a ser llevados y acusados. También eran acusados cuando se oponían a las tradiciones de los rabinos. Sabemos que eso ocurrió con Jesús, y Jesús les está diciendo: esto les va a pasar a ustedes también. Cuando se opongan a las tradiciones y ustedes digan: esas tradiciones de hombres no son el camino que nos marca el reino de los cielos, cuando ustedes se opongan a esos caminos trazados por los hombres los van a odiar, los van a juzgar, los van a sentenciar. Les dice: los van a azotar, serán azotados. Y los azotes no llegaban sin antes una condena, alguien que los señalaba, y un juicio. En los tiempos del Nuevo Testamento, la flagelación, los azotes consistían en 39 azotes dados con un látigo. Imagínese eso en un lugar religioso: golpear a una persona en un lugar que era principalmente algo religioso. Uno de los jueces anunciaba en voz alta la sentencia, otra persona anunciaba el castigo, otros llevaban a cabo la flagelación, otros eran los que azotaban. 2 o 3 personas podían estar azotándolos, y otros estaban contando en voz alta los azotes: 1, 2, 3, 39 azotes. Deben de estar dispuestos a eso. Un escritor judío del primer siglo dice que mientras se realizaban los azotes,
se cantaban salmos y se leían versículos de la palabra de Dios. Jesús les dice, esto es lo que les espera. Tus expectativas son muy altas, pero Jesús les dice, hay un costo. Tienen que estar dispuestos a ser humillados, golpeados, azotados por la religión, por su religión tradicional básicamente. Jesús mismo fue acusado, juzgado y condenado por el poder religioso. Así que cuando los apóstoles predicaran en el nombre de Cristo, ellos podían estar seguros de que el destino de ellos sería el mismo. Cuando el ministerio de la predicación del Evangelio de la Gracia está en acción, entonces se puede esperar que la religión se levante en contra nuestra. Hermanos, esto es real. Esto es verdad. Muchos han sido intimidados por la religión. Muchas iglesias han sido vandalizadas. Y quienes dan las órdenes de eso, de ser vandalizadas y robadas, son los mismos sacerdotes. O si estamos hablando de misioneros que van a comunidades más primitivas, queman las chozas, las iglesias que se están levantando en la selva. O es más, yo escuché hace poco de aquí en Vican que le quemaron el templo a un hermano, o se lo destrozaron. ¿Y quiénes eran? Es la oposición religiosa. El Evangelio tiene un costo. Tiene un costo. Pastores y misioneros en muchas partes del mundo están sufriendo hoy mismo persecución por parte de los líderes religiosos. Nuestros hermanos en Chiapas. Usted recuerda la matanza de Acteal. Se dice que fue ordenada por el mismo párroco de ese pueblo, dirigido por el sacerdote, porque se sienten amenazados por hombres sencillos, hermanos que lo único que buscan es ser mejores personas, glorificar a Dios, hacer el bien. Pero si predican el Evangelio de la Gracia, despiertan a la fiera de la religión. Los brujos, los chamanes, en la selva, cuando llega un misionero, ellos son los que se oponen principalmente a los ministros de Dios. Jesús advierte también ahora sobre la persecución por parte del Estado, por parte del gobierno. Vea el verso 18. Jesús les advierte y les dice, y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. No solamente van a ser llevados a la sinagoga, también van a ser llevados delante de gobernadores y de reyes. Desde nuestro punto de vista, es difícil entender por qué el gobierno podría querer perseguir a los cristianos. Como les he dicho, si lo único que quiere un cristiano es ser un buen hombre, ser una buena mujer, hacer el bien, buscar vivir una vida en santidad, en pureza, respetar a sus semejantes, ¿por qué el Estado tendría que oponerse a este tipo de ciudadanos? ¿Por qué? Bueno, Jesús lo dijo aquí. Lea el texto, ahí están sus palabras. Serán llevados ante gobernadores y reyes. ¿Por qué? Por causa de mí. Por causa de mí. ¿Por qué serían estos lobos el poder del Estado, que es cruel ante los cristianos en muchos lugares? ¿Por qué son tan crueles con los cristianos, con las ovejas del Señor? Bueno, debemos de entender que no es por las ovejas mismas. ¿Es por quién? Es por su pastor. Es porque el lobo odia a quién? Odia al pastor. Estas fieras odian al pastor, a Cristo. Jesús dijo, seréis llevados por causa de mí.
Es por causa de Cristo que los discípulos padecerán maltrato y persecución por los gobiernos. El mundo odia a los cristianos. ¿Pero por qué los odia? Porque odia a Cristo. ¿Por qué el mundo odia a los cristianos? No es porque es por ellos mismos, es porque ellos reflejan a Cristo. Antes de ser cristianos, el mundo está bien contigo. Pero una vez que te conviertes en cristianos, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque reflejas a Cristo, a quien ellos odian, detestan. Toda persona que se identifica con Cristo, entonces se convierte en un objetivo potencial de Satanás y de su sistema. El mundo es el que se opone a Cristo, y mientras Cristo se manifieste más en la iglesia, más en nosotros, entonces más oposición habrá. Por el contrario, si no manifestamos a Cristo, si la iglesia no manifiesta a Cristo, el Estado está muy bien con la iglesia. No tiene problemas con nosotros. Imagine usted a un cristiano que no imita a Cristo. Se dice cristiano, pero él no imita a Cristo. ¿Sabe qué significa la palabra cristiano? Pequeños Cristos. Pequeños Cristos, como son aquellos que llevan la imagen de Cristo. Y cuando el mundo los ve porque odia a Cristo, entonces desata su ira sobre nosotros. Pero un cristiano que no imita a Cristo, sino que un cristiano imita al mundo, ¿usted cree que el mundo va a tener alguna oposición ante esta persona? No, el mundo va a estar bien con esa persona. Un ministro que no predica el evangelio y que invita a las personas a ser codiciosos, a desear posesiones, a enriquecerse más. ¿Usted cree que esa iglesia va a tener alguna clase de oposición con el mundo? No. Esos ministros son los que están pegados a los políticos, y el mismo gobierno a veces les da terrenos y les da favores y todo, porque el Estado siempre estará muy contento con aquellos que no causen ningún problema. El mundo nos ataca, pero solamente nos va a atacar cuando vea a Cristo en nosotros, porque es a Cristo a quien odia. Jesús enseñó esto con claridad. Vaya, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18, por favor. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, si el mundo les demuestra su desprecio, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué los aborrece? Porque ya no son del mundo. Porque yo los tomé del mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Es decir, no olviden esto. Nunca lo olviden. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, escuchen, ténganlo bien por seguro esto, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, más claro no se puede. Es claro la enseñanza de Jesús. Él es transparente, Él es honesto y nos dice la verdad. Sufriremos persecución por parte del Estado, por parte del mundo, de sus sistemas, porque ya no somos del mundo. A lo largo de la historia, varios gobernantes han perseguido a la iglesia.
A veces ha sido por motivos políticos y otras veces el Estado ha perseguido a la iglesia para proteger la religión, la única religión que el Estado reconoce, y entonces persigue a todas las demás. Durante los tiempos modernos, hermanos, esto sigue ocurriendo. Hay muchos gobiernos comunistas alrededor del mundo que siguen persiguiendo a nuestros hermanos, asesinando a millones de cristianos. Cristianos siguen muriendo el día de hoy a causa del aborrecimiento del mundo. Los gobiernos comunistas que son ateos siguen persiguiendo y oponiéndose al cristianismo. Alguien escribió estas palabras: cuando los ciudadanos se alejan del Señor y de sus normas, incluso los gobiernos más libres y democráticos finalmente prohibirán la libre expresión y la práctica de la fe cristiana en hostilidad hacia Cristo y su palabra. ¿Qué nación en nuestro mundo lleva el estandarte de la libertad y de la democracia? ¿Qué nación en nuestro planeta existe y ha llevado por mucho tiempo el estandarte de la libertad y de la democracia? Nuestros vecinos. Pero se han alejado de la palabra de Dios. Han modificado sus leyes, han estado yendo en contra de la ley de Dios. Y aún las naciones más libres y democráticas, como nuestros vecinos, se están volteando y están haciendo ahora leyes que prácticamente resultan en una persecución en contra de un ministro que hable con claridad la palabra de Dios, de un doctor que se oponga a un aborto. Están yendo en contra de aquellos que quieren mantenerse firmes a la palabra, al evangelio del Señor. Las naciones más libres y supuestamente democráticas. ¿Qué se puede esperar de nosotros? ¿Qué se puede esperar de México? ¿Qué podemos esperar nosotros? Hermanos, tenemos que estar preparados y dispuestos. No sabemos si lo vamos a enfrentar. Ahora podemos hacer ejercicios democráticos, como el día de hoy hay un ejercicio democrático que todos los ciudadanos están saliendo a votar porque hay un asunto por qué elegir. Tenemos libertades. Pero no sabemos nosotros en el futuro qué nos depara, cómo será el trato del gobierno con los cristianos. Y tenemos que estar dispuestos a serle fieles al Señor y a pagar el costo por ser una iglesia de Cristo en esta ciudad, si el Señor así lo demanda. Tercero, hermanos, se habla aquí de la persecución por parte de la familia. Con este último punto terminamos. Dice el verso 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Qué palabras tan duras. Imagínese a uno de esos apóstoles siendo enviados a predicar en toda la región de Galilea. Inmediatamente, ¿qué iba a pensar? Oh, mis primos están en esta aldea, mi tía está en la otra, voy encomendado por Cristo y me van a respaldar las señales de Cristo. ¡Qué emoción! Se van a convertir, van a creer. Toda mi familia la voy a visitar en este viaje misionero que el Señor me envía. Oh, Jesús le dice, esperen. Van con sus expectativas muy altas.
Esperen, tengo que advertirles algo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y aún los harán morir. Los más cercanos, los que son más amados, ellos los tomarán como locos. Ellos les cerrarán la puerta en sus caras cuando vayan a predicar el Evangelio. Jesús les advirtió esto, hermanos, y nos sigue advirtiendo a todos aquellos que nos decimos sus discípulos. El cristiano puede enfrentarse ante la disyuntiva, una de las disyuntivas más difíciles y terribles que tiene que tomar un cristiano, que enfrentar un cristiano. Tener que escoger entre su lealtad a Cristo o su lealtad a su familia. El cristiano puede enfrentarse y tiene que tener entendimiento que si Dios quiere ponerlo en esa disyuntiva, así será. Porque el Evangelio no es barato, porque el Evangelio no es fácil, porque el reino de los cielos no es de los cobardes, no es de los indecisos. El reino de los cielos no es del que dice soy esto, soy lo otro. El reino de los cielos es otra cosa. Tiene un costo. Si tienes que escoger entre tu lealtad a Cristo y tu lealtad a tus amigos, a tu familia, a esos que amas, ¿qué vas a hacer? A menudo los lobos se encuentran en nuestra propia familia. A menudo esas fieras que quieren destrozarte, ¿será tu padre o será tu madre? ¿O será tu propio hermano o será tu propia hermana? Porque piensas ahora diferente que ella, porque no te ajustas ya a sus pensamientos, porque eres distinto, porque algo te ha pasado, porque te lavaron el cerebro, porque quieres imponerte ahora, porque ahora tú, ay sí, tú eres muy santo. Ay, sí, ahora tú eres muy santo. Ahora yo estoy mal. Ahora resulta que tú y yo que crecimos juntos y éramos tan afines, ahora resulta que tú eres mejor que yo. No se trata de eso. Lo sabemos, pero ellos así lo sienten. ¿Estás dispuesto a tener que enfrentarte, a escoger entre Cristo y tu familia? A enfrentar esos lobos que están allí en el mismo seno del hogar en ocasiones. Hermanos, aprendamos esto. La naturaleza humana es terrible. Alguien puede pensar, mi padre, mi madre nunca me dejará de amar. Es mi madre, ¿cómo me va a dejar de amar o rechazar porque ahora soy cristiana? Es mi madre. Hemos tenido una relación tan bien. Es mi padre, si nos hemos llevado tan bien soy su consentido. La naturaleza